Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este centro del Instituto Cervantes en Harvard University, el Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos. Y les quiero dar las gracias muy especiales en esta ocasión por querer compartir con nosotros esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que como saben se celebra todos los años el 8 de marzo, y que en nuestro caso estamos celebrando el día 4, pues nuestros eventos, como saben aquellos de ustedes que nos acompañan asiduamente, siempre se celebran en jueves. Tenemos hoy el privilegio, la enorme suerte de contar para esta conmemoración tan especial con una persona muy relevante en los estudios de la mujer, tanto en el mundo académico como en el mundo literario, Lucía Guerra, a la que doy la bienvenida más cariñosa y más agradecida de nuestra parte. Lucía Guerra es ensayista, escritora y académica en la Universidad de California en Irvine. Vino a los Estados Unidos de jovencita con una beca Fulbright para cursar un posgrado en la Universidad de Kansas sobre lingüística aplicada, pero allí conoció al que sería su esposo muy pronto, según nos ha contado, el escritor y traductor de literatura chilena al inglés Richard Cunningham, y entonces Lucía ya decidió replantearse su vida, quedarse a vivir en los Estados Unidos y empezó por hacer un doctorado sobre novela chilena y pasó a ser profesora de la Universidad de California, donde ha realizado su carrera académica. Ha centrado su investigación en el feminismo, los estudios de género y literatura de mujeres, convirtiéndose en una de las referentes teórico-críticas más importantes, pues fue, desde el mundo de la academia, del mundo universitario, una de las primeras mujeres que empezó a teorizar en torno a la escritura femenina, en torno a la escritura de mujeres. En el caso de la literatura chilena, por ejemplo, contribuyó a reposicionar desde esta perspectiva a escritoras como María Luisa Bombal o Mercedes Valdivieso. Amiga personal de María Luisa Bombal, publicó ya en 1980 un libro crítico sobre su obra con el título La narrativa de María Luisa Bombal, una visión de la existencia femenina, y también compiló sus obras completas, además de traducir algunas de sus obras, algunas con su esposo Richard Cunningham. Este vasto conocimiento, tanto personal como académico, que tiene Lucía Guerra de María Luisa Bombal, lo pudimos comprobar nosotros en el observatorio, puesto que hace nada más que 2 meses publicamos un estudio de Lucía Guerra dedicado a la recepción de María Luisa Bombal en los Estados Unidos, con el cual además lanzamos una nueva sección que hemos iniciado en nuestra serie Estudios del Observatorio, que lleva la etiqueta de traslaciones literarias, y que queremos dedicar precisamente a la recepción y traducción en los Estados Unidos de obras relevantes, de autores y autoras importantes de las distintas literaturas hispánicas. La carrera de Lucía Guerra, como sabrán aquellos de ustedes que ya la conocen, ha sido tan prolífica como exitosa. Ha abordado la crítica literaria, numerosos libros y artículos, la escritura creativa de novelas y cuentos, y también la traducción literaria, obteniendo reconocimientos muy importantes en todas estas facetas. Voy a mencionar solo unos pocos. Entre sus libros de crítica destacan, por ejemplo, La mujer fragmentada, historias de un signo, que obtuvo el Premio Casa de las Américas en 1994, o, por ejemplo, La ciudad ajena, subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano, que también obtuvo el Premio Casa de las Américas más recientemente, en 2013. También mencionaré, por ejemplo, Tradición y marginalidad en la literatura chilena del siglo XX, o Mujer y sociedad en América Latina, o Mujer y escritura, fundamentos teóricos de la crítica feminista. Y entre sus libros de ficción podemos destacar Frutos extraños, que obtuvo el Premio de Letras de Oro de Estados Unidos y además el Premio Municipal de Literatura en Chile, o, por ejemplo, otra obra, Más allá de las máscaras, que obtuvo el Premio Gabriela Mistral, o Travesías del hombre lobo.
pero los reconocimientos también los ha obtenido en su labor traductora. Por ejemplo, obtuvo el Premio Anual de Traducción en 1980, otorgado por la Universidad de Columbia y el Consejo de las Artes de la ciudad de Nueva York, por New Islands, precisamente una traducción al inglés de una obra de María Luisa Bombal. Y no quiero dejar de mencionar otro premio que creo es muy relevante para el día que nos ocupa, la celebración que estamos haciendo, que es el Premio Plural, que ha obtenido Lucía Guerra en 2 ocasiones. En 1987 por su ensayo Identidad cultural y la problemática del ser en la narrativa femenina latinoamericana, y que luego obtendría en 1989 por una creación suya literaria, el cuento La Pasión de la Virgen. De modo que creo que estarán de acuerdo conmigo que es un privilegio celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer con una académica y escritora como Lucía Guerra. Y no les robo más tiempo porque estoy segura que están deseando escucharla. Simplemente permítame que les recuerde, que les pida por favor que comprueben que tienen los micrófonos en mute, en silencio, y les animo como otras veces a que formulen por escrito a través del chat cualquier pregunta, cualquier comentario que les suscite la conferencia de Lucía, y que yo al final le trasladaré de forma oral. Y no sé qué ha surgido ahí. No, yo tampoco. Ok. Y al final, si hay tiempo, también les invitaré a que formulen sus preguntas de forma espontánea. Sin más, le cedo la palabra a Lucía y te doy la bienvenida con muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento, Lucía. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marta, por una presentación tan generosa. Y para el público, estoy muy contenta de poder dialogar con ustedes a la distancia, pero aún así a la distancia les mando a todos un gran abrazo y pueden contar conmigo en cualquier momento, escribirme por email. A mí me encantan los proyectos de tesis y todas esas cosas, de modo que quedo a la disposición de ustedes. Empiezo. A mediados del siglo XIX, la figura de la mujer ideal semejaba una amplia campana bajo una cintura breve, pechos abultados y una larga cabellera llena de rizos. El corsé, usado desde el siglo XVI, era un artefacto de género y varillas metálicas que se ceñían al cuerpo para realzar las caderas y el busto, signos de la maternidad, achicando la cintura alrededor de 10 centímetros, con el objetivo de crear lo que en aquella época se llamaba una cintura de avispa. Los vestidos debían cubrir la punta de los pies y requerían entre 7 y 10 metros de tela que en la falda se extendía en forma perfectamente redondeada gracias a las enaguas confeccionadas con aros de acero en un armado metálico. El peso de los vestidos, de las enaguas llenas de alambres y los apretados corsés no les permitieron a las mujeres respirar bien y era corriente que se desmayaran, hecho que inmortalizó el romanticismo, dando realce a la noción de la mujer como ente débil e inerte en brazos del héroe romántico. Casi todas las mujeres eran analfabetas, puesto que la educación se impartía exclusivamente a los hombres, y solo en los sectores más adinerados algunas sabían leer y escribir. La meta de todas ellas, sin distinción de clase social, era casarse y tener hijos para convertirse en ángel del hogar, en la madre y esposa que por su inocencia innata y su ignorancia de los saberes y conflictos del mundo de afuera, debía salvaguardar la paz y la armonía en el hogar. A diferencia de los hombres intrínsecamente poseedores de fuerza física y talento intelectual, la mujer era
puro corazón, y con su ternura y otras virtudes, entre ellas la obediencia y la sumisión, debía ser el apoyo espiritual de su esposo, inserto en los avatares de la producción económica y el devenir histórico. Su joya más preciada, según Juan Luis Vives en Instrucciones a la Mujer Cristiana, 1528, era la virginidad antes de casarse. Y en el matrimonio, el único objetivo de su sexualidad era la reproducción biológica, mientras el hombre practicaba el adulterio como un símbolo más de su virilidad. El único agente activo y sujeto del placer relegaba a la mujer al rol de objeto pasivo y mero receptáculo de la gestación de los hijos, que según las creencias de la época era promovida únicamente por los espermatozoides. Cabe señalar que las postulaciones de Aristóteles fueron confirmadas por Anthony van Leeuwenhoek con su descubrimiento a través del microscopio de los espermatozoides en 1677 y su afirmación de que cada uno de estos era un ser humano en miniatura y ya completo. Solo en 1876, Oscar Herwig demostró científicamente que la fertilización se debía a la penetración de un espermatozoide en un óvulo. Como una siniestra espiral, el rol primario de madre y esposa se extendió a su capacidad mental, considerada como biológicamente no apta para los negocios o el estudio, y limitó tanto su entender que incluso le tasó las palabras, según Fray Luis de León en La Perfecta Casada, 1583. En una notable estrategia de poder, la ideología patriarcal le dio a este rol primario que excluía a la mujer del devenir histórico un carácter sagrado y sublime. Así, Jean-Jacques Rousseau en Emilio, 1792, define a Sophie como el complemento del bello sexo, en un hogar que denomina el noble imperio de la mujer. Mientras Augusto Comte declara que las mujeres merecen veneración por ser, cito, nacidas para amar y ser amadas, eximidas de los deberes de la vida práctica y libres en el sagrado retiro de sus hogares. A mediados del siglo XIX abundaban los discursos, imágenes e historias sobre la mujer desde una perspectiva masculina y por lo tanto no en ella o por ella. En consecuencia, las escritoras latinoamericanas no tuvieron otra alternativa escritural que imitar los formatos masculinos, agregando márgenes, subtextos y contratextos. Como ha señalado Lucy Irigaray, la exclusión social de la mujer implicó una exclusión en la economía de la significación, y las escritoras, atrapadas en un lenguaje y en un tejido de construcciones culturales de carácter androcéntrico, debieron recurrir a la mímica y al uso de la máscara de una femineidad fabricada desde una perspectiva masculina. Estrategia muy semejante a la doble articulación analizada por Homi Bhabha en el caso del colonizado, quien imita la cultura del colonizador en un acto de resistencia y apropiación que legitima al otro subalterno y desestabiliza el poder hegemónico
y sus saberes normalizados. De esta manera, la modelización masculina de la heroína romántica se modifica, inscribiendo una denuncia del poder patriarcal desde la perspectiva feminista, que creía que el acceso de la mujer a la educación permitiría cancelar las diferencias de género, tanto a nivel individual como nacional. En Sab, 1841, primera novela escrita por mujer latinoamericana, Gertrudis Gómez de Avellaneda elabora a Carlota en un texto visible que oculta a medias un subtexto dentro de una estructura palimpséstica. A primera vista, la novela cuenta la historia del esclavo Sab, quien ama a Carlota en un amor imposible debido a las diferencias raciales. Ella es la típica heroína romántica con su tez de azucena y sentimentalismo sublime. Pero en los capítulos finales surge otra Carlota, una mujer que es víctima de la femineidad prescriptiva y un matrimonio desdichado. El esclavo Sab deviene entonces en un recurso estratégico para denunciar que tanto él como Carlota son víctimas de un sistema subordinador que va contra la armonía sagrada de la naturaleza. Antes de suicidarse, Sab escribe una carta en la cual exclama: «Oh, las mujeres, pobres y ciegas víctimas, como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas». En una sociedad en la cual no existía el divorcio, Carlota está condenada a obedecer a su marido sin oponer ninguna resistencia, en una modalidad hermética de la existencia que será recurrente en la narrativa de la mujer latinoamericana hasta mediados del siglo XX. Apropiándose del folletín amoroso, Gómez de Avellaneda, en Dos mujeres, 1842, inscribe su posición transgresiva acerca del adulterio, el amor, la masculinidad y la subjetividad femenina. Es más, traspasando las fronteras genéricas, caracteriza a Catalina como un héroe romántico, añadiendo a la sensibilidad y la búsqueda trascendental la marginalidad de la mujer como un otro subalterno condenado a la derrota por poseer inteligencia, saber y talento artístico, considerados en su sociedad como atributos exclusivamente masculinos. Para la feminidad prescriptiva, ella es una mujer que desborda los límites, un excedente de los encasillamientos genéricos. Después de reflexionar sobre las variadas actividades que realizan los hombres, Catalina exclama, cito: «Pero la pobre mujer, sin más que un solo destino en el mundo, ¿qué hará? ¿Qué será cuando no puede ser lo que únicamente le está permitido?» En el espacio cerrado de un cuarto de su casa, Catalina se suicida como el único acto que una mujer de su época podía libremente elegir. Por otra parte, la heroína romántica europea que sufre por amor en una elegante recámara deviene en un personaje patético en la narrativa de Juana Manuela Gorriti, y el espacio es sustituido por la nación argentina durante la dictadura de Rosas, 1835-1852. Subjetividades dolientes, mujeres que deambulan entre cadáveres y ruinas, vestidos de novia que se transforman en mortajas. Estas son las heroínas románticas de Gorriti,
en, en los márgenes de la historia oficial, hecha y escrita por los hombres. En El Pozo de Yoshi, 1863, la autora define la violencia masculina como el barro de Adán, como un impulso inherente a la naturaleza de los hombres, con sus orígenes en el limo inicial de la creación bíblica, en una división genérica en la cual la mujer, en su función de dadora de vida, se caracteriza por su generosidad y abnegación dentro de una esfera guiada por lo que en términos de Marcel Mauss corresponde a la economía del don, en contraposición a la economía de lo propio, gobernada por la ambición, el espíritu competitivo y la agresión. Exacerbando las virtudes femeninas dadas en el imaginario patriarcal, Gorriti elabora sus personajes como víctimas, bienhechoras o agentes de fuerzas mágicas. En una nación dominada por la violencia de la dictadura, ellas son samaritanas, oráculos y madres dolorosas en medio del conflicto metafísico entre el bien y el mal elaborado a partir de la antítesis romántica. Así, en los relatos de Sueños y Realidades, 1865, predomina el tema de la maternidad tronchada debido al asesinato de un hijo, a la inmolación de una novia o la muerte de un amado. La violencia masculina crea una oposición genérica entre víctima y victimario, y a modo de epílogo, una mujer como alma en pena, loca o peregrina, deambula entre los muertos y los escombros. Desde una perspectiva feminista, Gorriti aboga por la intervención de la mujer en la nación argentina para menoscabar el poder exclusivo de los hombres, y con este objetivo, el acceso de la mujer a la educación resulta ser un factor fundamental. En su función social como madre republicana, resguardará y transmitirá a sus hijos los valores morales que engendrarán una regeneración ética de la nación, y su rol primario pasará del ámbito privado a un bien público. Durante los años 20, la moda produjo un cambio drástico en la silueta de la mujer. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, forzó al reclutamiento de miles de soldados, y muchas mujeres debieron entrar al campo laboral para reemplazarlos. Se necesitaba entonces ropa cómoda y sencilla, melenas cortas y vestidos holgados que cancelaron el corsé. Las faldas cortas le dieron por primera vez un protagonismo a las piernas, que se lucían cubiertas por finas medias de seda, y los rostros experimentaron un cambio significativo gracias a Max Factor, un judío polaco que emigró de Rusia a Hollywood e inventó el maquillaje para las artistas de cine. En 1916 abrió una tienda para vender todos sus productos: bases faciales, cosméticos para los ojos, lápices labiales y esmalte para las uñas. Y así se produjo la llamada democratización de la belleza. Terminada la guerra, se inició en Estados Unidos la segunda revolución industrial, basada en el desarrollo de la tecnología. La electricidad, el cine, la radio, el teléfono, el automóvil y el transporte aéreo transformaron el silencioso mundo en un espacio de voces, imágenes y ruido de motores. En este nuevo contexto se amplió el campo laboral de las mujeres, tanto en la industria como en su rol de operadoras telefónicas, secretarias y profesoras. Aunque algunas mujeres trabajaban
y en el cine apareció la figura de la flapper como imagen de frivolidad y libertad sexual, el orden patriarcal no fue modificado y la obtención del derecho a voto logrado en Inglaterra en 1919, mientras en Colombia solo fue concedido en 1957, no eliminó las redes rizomáticas del poder. Sin embargo, este segundo movimiento feminista concientizó acerca de la injusta desigualdad de género y en la narrativa de las mujeres latinoamericanas, el cuerpo devino en el sitio de la identidad propia. En Ifigenia, 1924, de la venezolana Teresa de la Parra, el diario íntimo de María Eugenia le permite criticar la autoridad masculina, elaborando un discurso y un imaginario fuera de las representaciones canónicas de la mujer en el repertorio androcéntrico. El cuarto donde escribe es así el espacio transgresivo de la casa y la morada de lo excéntrico, el espacio de una cotidianidad de la mujer que, como señalara Virginia Woolf, correspondía a lo eliminado en la literatura de los hombres. Y es dentro de lo cotidiano donde la ropa y los cosméticos configuran los resquicios a través de los cuales María Eugenia logra constituirse en sujeto. Frente al espejo es su propia mirada y no la de los hombres la que la constituye, cancelando la función subalterna de objeto de contemplación y objeto pasivo del deseo. Es más, al contemplar su cuerpo, fuente de una identidad autónoma, se sumerge en una sensualidad que le provoca un placer fuera de los parámetros masculinos de la sexualidad, cancelando la penetración fálica como única meta, extiende su ajuar de novia sobre la cama y se envuelve desnuda en la caricia de la seda, experimentando la multiplicidad y fluidez de su propia sexualidad. Sin otra alternativa que casarse, María Eugenia claudica al orden patriarcal en un acto de inmolación que la hace sentir como Ifigenia al ser sacrificada por su padre, junto con cruzar el umbral de la femineidad prescriptiva con sus códigos estrictos y detallados guiones performativos, cesa la escritura de su diario, indicando que ahora su existencia será una hoja en blanco. La reapropiación del cuerpo desde una perspectiva de mujer se extiende en la narrativa de María Luisa Bombal a la reapropiación del arquetipo mujer-naturaleza en un imaginario hegemónico masculino que asocia al hombre con la cultura y a la mujer con la naturaleza. Desde esta nueva noción, el lazo de la mujer con la naturaleza implica el rechazo de las restricciones sexuales simbolizadas por la casa burguesa, una visión feminizada de la muerte y el concepto del saber dividido por las diferencias genéricas. En La última niebla, 1935, Bombal inscribe por primera vez un discurso de la sexualidad de la mujer desde una perspectiva femenina, cancelando así su función adscrita de objeto pasivo del deseo. El sistema patriarcal, regido por una economía escópica que favorece lo visible, le ha otorgado prioridad al falo, mientras la vagina, palabra cuya etimología refiere a vaina, receptáculo pasivo de semillas y por ende el envoltorio pasivo del pene, representa el negativo de lo morfológicamente designable,
sinónimo en la teoría de Sigmund Freud de la carencia, la atrofia y la castración. Es más, desde los orígenes de nuestra cultura, solo el hombre ha sido sujeto del deseo y del placer sexual, como afirma Michel Foucault. Cito: la ética griega del placer está ligada a una sociedad viril, a la no simetría, a la exclusión del otro, a la obsesión de la penetración y a una especie de amenaza de verse desposeído de la propia energía. La protagonista sin nombre en La última niebla está casada con un hombre que no la ama ni la desea. El surco vacío en el lecho simboliza la ausencia de la sexualidad, en una metonimia que se extiende a la turbia inquietud, el silencio, la niebla, la muchacha muerta y el soplo frío de un pájaro que pasa rozándola en un augurio de muerte, de la negación del placer sexual como signo de vida, en lo que Merleau-Ponty define como una conciencia encarnada. La protagonista pasa a través de su cuerpo por un proceso de subjetivación que le permite convertirse en sujeto. Será Regina y su transgresión en el adulterio quien hará visible el impulso libidinal que le permitirá significarse. Así, al sumergirse desnuda en el estanque, asume su cuerpo no regimentado por la sociedad y tiene una vivencia erótica dentro de una indiferenciación vanguardista de lo real, que también puede ser lo soñado o lo ensoñado. Aparece el amante entre la niebla como una sombra de rasgos difusos y en silencio la guía hacia una casa abandonada. Allí se produce un encuentro sexual y por primera vez en toda la narrativa latinoamericana se inscribe un orgasmo sexual desde una perspectiva femenina. Cito: entonces él se inclina sobre mí y rodamos enlazados al hueco del lecho. Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente. Me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo. Y no sé por qué empiezo a quejarme. Y no sé por qué me es dulce quejarme y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos. Durante años la protagonista nutre su existencia de sentido y significado a través del recuerdo del amante y en soñaciones donde lo vuelve a ver, pero al final debe claudicar al orden y seguir a su marido, cito, para vivir correctamente, para morir correctamente algún día. Desde las modificaciones que María Luisa Bombal hace del arquetipo mujer-naturaleza, La muerte en la amortajada, 1938, cancela la noción católica del alma inmortal y el cuerpo convertido en cenizas para postularla como una reintegración del cuerpo a la materia en un eterno retorno. Mientras en las Islas Nuevas niega la supuesta complementariedad entre hombre y mujer consagrada por el matrimonio, para dar énfasis a la radical división entre el hombre aferrado a los afanes de la civilización y la mujer unida a la naturaleza por un lazo ancestral. División genérica que engendra dos tipos de saberes, como se reafirma en sus crónicas poéticas. Estos nuevos planteamientos que contradicen los parámetros falogocéntricos de la identidad y el conocimiento también se observan en La mujer desnuda, 1950,
de la uruguaya Armonía Somers. El acto de Rebeca de decapitar su propia cabeza simboliza eliminar todas las redes del poder patriarcal que la han tenido prisionera para convertirse en una mujer nueva. Al volver a ponerse la cabeza, posee una personalidad retadora y el mundo le pertenece, cito, y fue desde aquel instante que comenzó la noche de la mujer, su primera noche poseída. Rompiendo con el mito bíblico, ella representa a Eva antes del pecado original y en una genealogía de mujeres que desobedecieron las prescripciones patriarcales. Ella es la fuente de la vida primordial y el deseo primigenio, que irrumpe en un pueblo dominado por los prejuicios, las regulaciones y mistificaciones de ese orden, en el cual ella constituye la amenaza de la tentación diabólica. Víctima de la incomprensión, huye de la turba enfurecida, cae al río que se convierte en su féretro de aguas deslizantes y se incorpora al ámbito primordial. Imagen. Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1944, Christian Dior dio énfasis a las curvas del cuerpo femenino y la cintura volvió a estrecharse para realzar el busto y las caderas con el auxilio de una faja elástica. Marilyn Monroe fue el modelo epítome, con sus vestidos ajustados, escotes reveladores y zapatos de taco aguja que infundían en el andar un movimiento voluptuoso. Exuberancia que tenía como contraparte la primorosa imagen de la dueña de casa, quien, debido a los avances de la tecnología, se mostraba en la televisión y diversas revistas como inmensamente feliz en el nuevo Edén de la casa, ahora con lavadoras y otros artefactos electrodomésticos. A pesar del acceso de la mujer a la educación y el derecho a voto, a mediados del siglo XX el orden patriarcal permanecía inmutable. En un campo laboral escindido por las diferencias genéricas, las mujeres ocupaban puestos subalternos y a nivel universitario extendían su rol de madres en carreras como enfermería y profesorado, siendo excluidas de ingeniería y otras carreras científicas. Por otra parte, en la esfera política, su participación también era subalterna en gobiernos y congresos con una alta mayoría masculina. En la historia siempre marginalizada de la mujer, se erige la figura de Margaret Sanger, durante años perseguida por defender el derecho de la mujer a decidir con respecto a su maternidad. En 1950 contrató a Goody Pincus para que desarrollara la píldora anticonceptiva y en 1960 el Departamento de la Salud en Estados Unidos aprobó la venta de Enovit, verdadero hito que engendró la libertad sexual de la mujer y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por otra parte, en 1949, Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, libro clave en el desarrollo del pensamiento feminista de la década de los 70. De manera fehaciente, demuestra que la dependencia económica de la mujer en su rol de madre y esposa engendra también una dependencia existencial que hace del hombre un sujeto absoluto, mientras la mujer está relegada a la posición de un otro subalterno. Es más, ella está condenada a la inmovilidad de la inmanencia, mientras el hombre, en sus múltiples actividades trascendentales,
en el mundo de afuera. Ha sido el único creador de la historia y la cultura, excluyendo a las mujeres regidas por una verdad absoluta que solo ellos han inventado. Influida por Simone de Beauvoir, la escritora mexicana Rosario Castellanos, consciente de la subordinación de la mujer, generalmente dicha y definida por los hombres, inscribe una perspectiva femenina que desmitifica las imágenes canónicas y analiza la situación de la mujer, estableciendo un paralelismo entre la estructura patriarcal y el colonialismo. Ambas estructuras son prácticas de dominación basadas en un principio de jerarquía que establece diferencias con respecto al poder y a las posesiones materiales, creando la desigualdad, la exclusión y la subalternidad. La única diferencia es que el patriarcado ha ocultado de manera eufemística su poder, mientras el colonialismo, a través de conceptos, imágenes y discursos, devalúa abiertamente al colonizado para justificar el trato injusto y la explotación. Tanto en Balún Canán, 1957, como en Oficio de Tinieblas, 1961, Castellanos, criada en Chiapas, incluye a los indígenas Tzotzil, descendiente de los mayas, estableciendo un paralelismo con la situación subordinada de la mujer. Sus personajes femeninos son mujeres silenciadas, indígenas en una doble colonización, solteronas, ciegas, inválidas, prisioneras de un deber ser patriarcal que no les permite un ser pleno. Las protestas de 1968 son el símbolo de las disidencias que marcaron cambios significativos. La muchacha hippie de cabello suelto, pies descalzos, sin sostén ni otras prendas íntimas, es signo de la liberación sexual y el rechazo de todo orden. En Estados Unidos, los cambios más relevantes se produjeron en el ámbito de las minorías étnicas y genéricas, y desde allí se expandieron a Latinoamérica. Los movimientos de liberación, tanto de las mujeres como de los homosexuales, tuvieron como plataforma la innovadora noción de género desarrollada por Robert Stoller en su libro Sex and Gender on the Development of Masculinity and Femininity, 1968, en el cual demuestra que las construcciones culturales de la identidad genérica son mucho más relevantes que la constitución biológica. Y es a partir de la noción de género que se cancelan los mitos patriarcales acerca de la naturaleza intrínseca de lo masculino y lo femenino, y se develan los dispositivos del poder que se extienden en todas las esferas de la cultura, incluido el lenguaje y su dimensión sexista. Los feminismos de la década de los 70 abogan por una igualdad de género en la historia y la cultura oficiales, el acceso al trabajo con salarios equitativos, los derechos a un cuerpo propio y la protección contra los abusos sexuales y la violencia doméstica. Dentro de este contexto emerge una nueva escritura de la mujer latinoamericana que nombra lo prohibido, denuncia la desigualdad social de la nación y postula acciones políticas alternativas. Así, en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, 1975, Alba Lucía Ángel destruye
el carácter mítico y monolítico de la nación colombiana como comunidad imaginada, con sus emblemas que simbolizan la igualdad y la cohesión. La guerrilla, el espacio de lo doméstico, las voces no oficiales de la historia, junto con las vivencias de la infancia y la sexualidad silenciada, ponen de manifiesto una fragmentación de la nación creada por la desigualdad económica y la discriminación étnica y genérica. Fragmentación que se carnavaliza en Oh, Gloria Inmarcesible de 1979. Es más, en Las Andariegas, 1984, Alba Lucía Ángel inscribe una escritura otra, que omite las mayúsculas como signo de la autoridad masculina, en un vaivén entre lo poético y lo narrativo, además de una experimentación tipográfica que cancelan los estamentos convencionales, mientras el círculo elimina las estructuras jerárquicas, desmantelando los cuarteles patriarcales de la historia y la cultura. Se establece una genealogía de mujeres que incluye el siempre excluido acervo indígena, y la maternidad se reinscribe como sinónimo de dar a luz y crear en una batalla de vida que promueve la solidaridad, dando otro significado a la palabra comunidad. Un aspecto muy importante también es el hecho de que ella plantea una utopía feminista con la destrucción de la ciudad de Nueva York y las andariegas volando sobre las ruinas. Es la, que yo sepa, la única utopía feminista en la literatura latinoamericana. Un paradigma básico del falocentrismo ha sido la estructura de oposiciones binarias, que en el caso del prolífero imaginario acerca de la mujer se extiende desde la visión marianista, simbolizada por la Virgen María, a la perspectiva misógina representada por Eva pecadora. Rosario Ferré, en Papeles de Pandora, 1976, contradice las mistificaciones binarias acerca de la mujer, fusionando a través de la estética de lo fantástico a la santa con la pecadora y agregando los márgenes ocultos de la ira, la blasfemia, la sexualidad y una topografía explícita del cuerpo. Ella es la primera, por ejemplo, que usa la palabra vagina en sus cuentos. En el cuento, cuando las mujeres quieren a los hombres, Isabel Luberza, con su recato y sus virtudes, simboliza lo femenino sublime. La mártir que durante años tolera en silencio que su esposo Ambrosio tenga a la prostituta Isabel la Negra como amante. El triángulo amoroso creado por estos tres personajes se diluye con la muerte de Ambrosio y ahora las dos mujeres se enfrentan en un contrapunto en el cual la santidad de la esposa decente es desafiada por Isabel la Negra, cuyo lenguaje está teñido por el desenfado, la blasfemia y lo hereje. Desde su posición de prostituta, que como señalara Walter Benjamin, es al mismo tiempo mercader y mercancía al vender su propio cuerpo, ella corresponde al polo pecaminoso de la oposición binaria entre el espíritu y la carne. Como antítesis de la mujer regimentada por el poder patriarcal, ella es agente y maestra de la sexualidad, titiritera de los hombres débiles y asustados, a quienes maneja su gusto y como meros objetos sexuales. La fusión fantástica de Isabel Luberza e Isabel la Negra cancela la distinción entre un yo y un ella para ser reemplazada por un nosotras,
que ubica a la mujer fuera de las mistificaciones patriarcales en un acto de purificación que desplaza el deber ser patriarcal por un ser liberado del imaginario androcéntrico y sus postulaciones éticas. La fusión a través de la estética de lo fantástico de dos entidades postuladas como dos categorías opuestas se reitera en el cuento La muñeca menor. Sin embargo, ya no se trata de una oposición binaria, sino de la homología patriarcal que establece un nexo metafórico entre la mujer y la muñeca, como entes pasivos y de adorno, como objetos de belleza e ingenuidad infantil. Es más, en el idiolecto masculino, llamar a una mujer muñeca adquiere una connotación frívola en un acto de posesión y cosificación. En este cuento, la hija menor de una familia de la antigua aristocracia cañera se casa con un médico que representa al puertorriqueño colonizado por Estados Unidos. Siguiendo la tradición familiar, se lleva la muñeca hecha a su semejanza por su tía solterona. Como objeto de cambio y objeto de uso, bajo las órdenes del marido, todas las tardes debe permanecer inmóvil y en silencio en el balcón, mientras él la exhibe como símbolo de su estatus social, ahora ligado a la aristocracia. La similitud entre la hija menor y la muñeca se acentúa dando paso a la entidad mujer/muñeca. Y una noche en que el marido entra a la habitación de la hija menor para observarla, cito, la muñeca levantó los párpados y por las cuencas vacías de sus ojos comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras. Generalmente la ira y la violencia se asocian con una praxis masculina. En la narrativa de Rosario Ferré son un elemento de liberación y venganza contra el represor que puede ser tanto el poder patriarcal como el poder colonizador de Estados Unidos, que convirtió a Puerto Rico en un eufemístico Estado libre asociado. Identidad genérica e identidad nacional son así resultado del injusto intento por reprimir y controlar las fuerzas naturales, como se postula en Marina y el León. En Chile, Catalina de los Ríos y Lisperguer, 1605-1665, fue una mujer adinerada, quien según la leyenda era de una espantosa crueldad, razón por la cual se le llamaba la Quintrala, aludiendo al quintral, planta que se aferra al tronco de los árboles hasta causarles la muerte. El historiador Benjamín Vicuña Maquena publicó en 1877 un libro sobre la quintrala en el cual exacerba su maldad y su sexualidad insaciable con el obvio propósito de reafirmar la sobriedad y la mesura del ciudadano ideal y contribuir a la consolidación geográfica de la nación. En un linaje en el cual los hombres han heredado las virtudes de su ancestro alemán, las mujeres poseen su origen en la cacica mapuche Elvira, quien, como todo su pueblo, es símbolo de la barbarie en una época en la cual la nación chilena se ha propuesto desmantelar a la nación independiente de los mapuches para despojarlos de todas sus tierras. Lo que hicieron en un 90%, por si quieren el dato. Mercedes Valdivieso, en Maldita yo entre las mujeres, 1991, cancela el mito aún vigente de la quintrala para transformar su supuesta perversidad
en rebeldía contra la feminidad prescriptiva y en modelo político de autonomía, erradicando todo viso patriarcal y racista de la nación chilena en la triada Dios, Padre, colonizador. Valdivieso plantea una comunidad de mujeres, mestizos e indígenas en una relación de cuerpos que se enlazan a través de lo sexual y lo maternal, constituyendo un modelo de reciprocidad y coexistencia pacífica en lo que Luz Irigaray ha denominado la economía de la placenta. En una genealogía de mujeres, la bisabuela mapuche Elvira es la sabia, con B corta, sabia, con B larga, que nutre a sus descendientes de resistencia frente al poder patriarcal y un conocimiento fuera del control del sujeto cartesiano. Por otra parte, Tatamay, mujer mapuche fuera del tiempo cronológico, cura y hechiza con sus ensalmos y saumerios, y brujeando el brasero doméstico, es capaz de ver el pasado y el futuro. Catalina se delinea así como la mujer nueva, que socava el poder patriarcal en una autonomía que también implica la imposición de otros valores, entre ellos lo sagrado. Como ha demostrado John A. Phillips en Eva, Historia de una idea, el inicio del patriarcado y la civilización implicó reemplazar a las diosas primitivas por un dios masculino, cito, para romper los nexos de la humanidad con la sangre, la tierra y la naturaleza. De este modo surgió el Dios Padre, con su capacidad de crear y dar vida, no ya a partir del cuerpo, sino a través de un abstracto soplo de vida. La Madre Dios en esta novela restaura la materialidad del cuerpo femenino y su corazón sustituye la abstracción del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la transubstantación del pan y del vino. Imposible concluir esta conferencia sin referirme a la narrativa lesbiana. Como ha señalado Judith Butler, a diferencia de los homosexuales, durante siglos castigados y ridiculizados, las lesbianas sufrieron otro tipo de discriminación, un silencio que las relegó al ámbito de lo invisible y lo ininteligible. Por lo tanto, debido al vacío discursivo respecto a ellas, no tuvieron la posibilidad de elaborar un contradiscurso de resistencia. Además, la exclusión de la mujer en la historia y la cultura las mantuvo aisladas en un ámbito privado que impidió, a diferencia de los homosexuales, un sentido de comunidad y la creación de una subcultura. Por consiguiente, la experiencia lesbiana solo aparece en la narrativa de la mujer latinoamericana en Cárcel de Mujeres, 1956, de María Carolina Gil, cuya perspectiva, por ser ella heterosexual, fluctúa entre los prejuicios sexistas y el descubrimiento de la legitimidad del amor lesbiano. Solo será en 1976, cuando se publique Monte de Venus, de la escritora lesbiana Reina Roffé, libro que a los pocos días de aparecer a la venta, la censura argentina retiró de circulación por considerarla inmoral. En esta novela, como en otras posteriores de corte lesbiano, se observa la escisión entre la identidad asignada
a partir de una anatomía femenina y esa otra identidad mantenida en secreto y que se inscribe con el objetivo de crear un discurso y un imaginario que legitimen la sexualidad y la identidad lesbianas. La casa familiar es el albergue del deseo ilícito que los otros vigilan y acechan, como es el caso de Requiem por una muñeca rota 2000 de Eve Hill y Una mujer y otras cuatro 2004 de Mireya Robles. De manera disidente y descolonizando el cuerpo lésbico, el deseo sugiere otras topografías, otras coreografías eróticas que hasta hace muy pocos años correspondían a lo silenciado. En tu nombre, escrito en el agua, 1995, de Irene González Frey, y ganadora del 18º premio La Sonrisa Vertical en España, deseo e identidad se entrelazan en una relación no disyuntiva que cancela los paradigmas del régimen heterosexual. La figura de Narciso y el leitmotiv del doble socavan la noción del sujeto unitario y al mismo tiempo configuran el tópico de la hermandad pasión amorosa como contratexto de la masculinidad heterosexual teñida por la agresión y la violencia. Por otra parte, las detalladas y poéticas escenas eróticas ponen de manifiesto la pluralidad y fluidez de una sexualidad no regida por la meta masculina de la penetración fálica. La relación de Marina y Sofía pone de manifiesto una armonía en la topografía múltiple del placer de dos subjetividades que se unen y trascienden, cancelando el binarismo entre sujeto masculino y un otro femenino en una relación de poder que plantea el acto sexual como posesión. Por el contrario, aquí se postula un erotismo lesbiano como reciprocidad, hermandad, a través de la cual se anula toda territorialización y a la vez contribuye a la larga trayectoria de las escritoras latinoamericanas en busca de la identidad desde una perspectiva propia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Lucía, por esta presentación magistral de la relación entre los cambios sociales en los distintos periodos históricos y cómo se ha ido reflejando eso en la literatura escrita por mujeres, tanto en sus temas, en sus enfoques, y todo ello enmarcado en el enfoque teórico que tú dominas tan bien y que explicas de esta forma tan increíble. De verdad que ha sido una lección magistral, nunca mejor dicho. Pasamos Gracias. Gracias a ti. Tenemos ya tres preguntas, tres comentarios. Bueno, una es una felicitación. Hay una pregunta de Luz Velasco que te traslado. Te da la enhorabuena por la genial charla y dice que de acuerdo con tus investigaciones, ¿qué papel dirías que tienen el exilio, las migraciones y los viajes en la configuración de la identidad de las mujeres latinoamericanas escritoras? Bien. El exilio y las migraciones. Claro, exilio y viajes. Yo tengo un artículo sobre las viajeras que se publicó en la revista Chasqui y ahí demuestro que la mayoría de los textos de viajeras que yo analizo, allí es muy interesante porque la viajera o imita, como en el caso de Mary Graham, imita el formato masculino de la crónica de viajes,
o hace absolutamente lo contrario. Es decir, ya no sigue el modelo masculino, sino que impone un modo de narrar sus experiencias y el modo de mirar el entorno, que obviamente no es como Humboldt, ¿no? Esta se trata de una mirada de mujer que se ocupa de ver lo doméstico, de ver a otras mujeres, etcétera. Ahora, en el caso de Exilio también es muy interesante porque el exilio produce una yuxtaposición de dos culturas y un tanto la amenaza, o por lo menos la crisis de la identidad. Eh, Edward Said dice muy acertadamente que el exilio corresponde a la interrupción del ser. Y es verdad, dejamos de ser nosotros y queremos seguir siendo nosotros. Bueno, pero esa juxtaposición de culturas es muy positiva, increíblemente positiva, y yo creo que, por ejemplo, en el caso de las escritoras chicanas, yo veo ahí un empoderamiento, eh, una reapropiación muy interesante de lo norteamericano. Ellas son más de Estados Unidos porque son segunda generación, más de Estados Unidos que de México, pero está ahí ese sustrato, ¿no? Identitario. Y la mirada de ellas hacia Estados Unidos es muy interesante, increíblemente interesante. Eh, bueno, claro, el exilio en caso de un problema político como la dictadura en Argentina o en Chile, también creo que fue importante en el sentido de que algunas exiliadas escribimos acerca de los problemas de la dictadura, tópicos que tenían que ver con aquello, pero también ahí creo yo que nosotras, escritoras, por lo menos a mí, yo escribir Muñeca Brava, que es sobre la dictadura en Chile, significó recuperar mi país de manera ficticia, claro, pero cómo no sentir que lo estaba recuperando al tomar, por ejemplo, la voz de tres voces de mujeres muy diferentes y recrearlas y convertirlas en personajes o hablar de las calles de Santiago, ¿no? De modo que sí, estar lejos es muy significativo, la verdad. Pues nos han llegado las dos preguntas de una misma persona, Ada Ortuzarian. Primero la primera pregunta. Dice que me han mencionado una autora que trató el tema de la píldora contraceptiva, pero la pregunta es si conoces autoras que hayan tratado el tema del aborto y del divorcio. Sí, bueno, Mercedes Valdivieso no lo comenté acá porque obviamente por tiempo. Mercedes Valdivieso tiene un libro pionero que se llama La Brecha y que publicó en 1961, o sea, mucho antes del movimiento feminista. Y allí ella incluye un aborto, incluye un divorcio, y lo más interesante es que asume un discurso, tú sabes, las mujeres um, muy sentimentales para escribir, porque o sea, la misma María Luisa Bambal siendo tan estupenda, de repente sale con unos clichés sentimentales que uno dice, Dios mío, ¿ya? Bueno, Mercedes Valdivieso escribe de una manera muy asertiva, tanto que los críticos de los periódicos cuando hicieron reseñas de esta novela decían que no había sido escrita por una mujer, que tenía que haber sido escrita por un hombre, porque hasta ahí llega la diferencia genérica, hasta el modo en que nos expresamos, ¿no? Entonces, sí, bien. Y la otra pregunta que te hace esta misma persona, Ada, dice que con la excepción de Rosario Ferré, cuando las mujeres, la excepción de cuando las mujeres quieren a los hombres, de Ferré, me parece que hay una total ausencia del contraste entre la situación de la mujer blanca y la mujer negra. ¿Qué crees tú, Lucía? ¿Cuál es tu opinión? No, está en el cuento, no, por supuesto. Me perdonan que haya omitido cosas
que son importantísimas, por supuesto que sí. Por ejemplo, y lo hace de manera fabulosa Rosario, porque Rosario está en ese cuento también en contrapunto entre San Pablo, que tú sabes que fue el que más cosas horrendas dijo de las mujeres, en el sentido de que el hombre era la cabeza de todo, mientras igual que Jesucristo era la cabeza de la iglesia. Claro, decía cosas así. Bueno, a San Pablo, que sería lo culto, lo religioso, lo prescriptivo, y una plena, que es el tipo de canción popular que se canta durante los carnavales. Y el título del cuento es de una plena, ¿no? Pero claro, entonces hace un trabajo magistral, creo yo, en la oposición de discursos. O sea, suponte la Isabel Luberza, la buena, dice, por ejemplo, que te amo como un jardín adosado al muro de no sé qué, le dice al marido, ¿no? Y, y entonces se llama Isabel la Católica, también ella es Isabel la Católica, todas estas Isabeles aburridas, ¿no? Y la Isabel la Negra es la Tongolele, las Chivas Rigas, o sea, ya en el lenguaje hay un contrapunto increíble. Y el hecho, creo, al final, de que en realidad en esta fusión de personajes gana la negra. O sea, es la negra la que absorbe a la blanca, no la blanca que absorbe a la negra. Sí, no, Rosario, a quien conocí, que realmente la admiro mucho, Rosario, muy buena escritora, excelente. Muchas gracias por esas respuestas tan precisas y completas. Yo que te quería preguntar, puesto que ahora mismo no hay ninguna pregunta o no parece, invito a los asistentes a que pregunten sobre la marcha a ellos mismos. Te quería preguntar sobre el papel de la muerte y del suicidio. Has hablado mucho en tu análisis de las escritoras que has tocado hoy sobre la presencia de la muerte, el papel de la muerte y el papel del suicidio y la muerte desde distintas perspectivas. Y mi duda es, mi pregunta es si está igual de presente o cómo lo compararías tú ese tema, ese concepto, ese tema en la escritura de mujeres europeas. Lo digo porque el Claro, pasado es claro. distinto, la situación es distinta. Sí, No sé si está igual de claro. presente el concepto de la muerte, o si no se puede generalizar en absoluto, Sí, sí. Bueno, o si es es casual que las escritoras que sí, has no, es que elegido tratan tanto ese tema. claro, no, es que las escritoras europeas empezaron mucho antes, ¿no? Y por ejemplo, la Gertrudis Gómez de Avellaneda, cubana, que vivía en Madrid, ella muy influenciada por George Sand, la escritora francesa, pero lo increíble en ese momento es que publica sus dos novelas, Gertrudis Gómez de Avellaneda, sin éxito, sin nada. O sea, nadie la lee, simplemente. Mientras George Sand era una tremenda bestseller en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa modalidad hermética de la existencia, como la llamo yo, es menos frecuente, me parece menos frecuente en la literatura de mujeres que yo conozco, que por supuesto no es total ni nada, ni completa, pero sí, sí. Hay dos comentarios. Alba Aragón menciona que con respecto a utopías feministas, quizá te interese El país de las mujeres de Gioconda Belli. Es una recomendación. Claro, se me Sí, olvidó, sí, se me Gioconda olvidó Belli. que también existe, sí, sí, Sí. sí, sí, por supuesto, sí. Y luego Brenda Romero pregunta si puedes hacer alguna recomendación de textos que se enfoquen en la figura de la mujer indígena. De la mujer indígena. Mira, hay poco, hay poco.
lo más corriente, claro, ha sido leer los testimonios de las mujeres indígenas. Y en ese sentido, si me permiten hablar de Domitila Chungara, a mí me parece un texto extraordinario como testimonio, ¿verdad? Y además con un valor histórico importante, porque la primera vez que se celebró el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, fue en México en los años 70, ¿no? Um, y allí estaban muchas mujeres feministas, la mayoría, por supuesto, de clase media, clase alta, burguesa, en otra palabra, feministas burguesas, que son las que predominan. Y entonces hablaban de muchas cosas interesantes, por supuesto, pero de repente esta mujer indígena de Bolivia levanta la mano y dice, si me permiten hablar, yo vengo de Cochabamba, de Bolivia, mi realidad no tiene nada que ver con la realidad de ustedes, yo he estado en la cárcel, yo perdí un hijo, tuve un aborto por los golpes que me dieron, que me dio la policía. Es decir, lo que ella cuenta es devastador, ¿no? Pero también muy útil, porque cuando uno habla de feminismo, pareciera que es una sola cosa, es un espectrum de ideas, de clases sociales, de posiciones políticas. Entonces, por eso muy importante que nosotras que somos clase media, ¿verdad? Estemos muy conscientes de la situación de otras mujeres en otros estratos sociales, sobre todo las mujeres en la pobreza o las mujeres indígenas, ¿verdad? Y por supuesto el otro libro importante es el de Rigoberta Menchú. Eh, pero noten que en los dos casos es una mujer burguesa o de clase media la que transcribe lo que cuenta, lo que cuentan ellas, porque ellas son, bueno, eh, tienen su propio lenguaje que no es el castellano, no tienen mucha educación, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo, por eso digo que es tan importante a nivel histórico. En esos dos casos hay un ejemplo de solidaridad entre mujeres, que es algo que necesitamos muchísimo. Y si me permiten, quisiera explicar un concepto de Lucy Garay, para mí la teórica francesa más destacada, de las también Cristeva, por supuesto, y Sisu, etcétera, pero para mí la más destacada. Um, ella habla de la economía de la placenta. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que en nuestra cultura, que se tiene una visión tan masculina de todo, la sangre es generalmente una, una expresión, ¿verdad?, de poder, de violencia, que en el cine, bueno, llega a la exageración de ríos de sangre, etcétera. Entonces ella dice, ¿por qué no prestamos atención a la sangre de las mujeres? A la menstruación. Esa sangre no significa poder ni violencia, esa sangre significa principio de vida. Y la maternidad, obviamente, que es la situación de mayor solidaridad entre seres humanos, ¿no? En el sentido de que cuando yo estoy embarazada y tengo un niñito allá adentro, yo soy una y dos al mismo tiempo. Ahora, ser una y dos al mismo tiempo no es tan sencillo, en el sentido de que toda la cultura creada por una ideología androcéntrica eh, tiende a lo numérico, es decir, lo uno es uno, pero lo dos es dos nomás, no puede ser uno y dos. Entonces, es una manera de desestabilizar
esta organización tan jerárquica como es el falogocentrismo, ¿no? O sea, toda la cultura falogocéntrica es tremendamente jerárquica, tremendamente rígida, ¿no? Eh, por lo tanto, quiero hablar de eso porque sí, me interesa la solidaridad entre mujeres. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería comentarte que como la has mencionado, Alba Lucía Ángel, la hemos traducido aquí en el Rincón de Traductores. ¡Ah, qué bueno! Es otra iniciativa que hemos tenido en el observatorio para dar a conocer obras de las literaturas hispánicas en inglés para los lectores norteamericanos. Claro. Invito a todos aquellas que quieran enviar sus propuestas de traducciones, y entre ellas estaban dos relatos muy buenos, muy potentes del año pasado de Alba Lucía Ángel. Sí. Sí, no, estupenda escritora que podría haber sido lo que después fue Isabel Allende, en el sentido de que ella estaba en el grupo de Gabriel García Márquez y los otros escritores latinoamericanos en Barcelona, y era muy amiga, por supuesto, de Barcells, de Carmen Barcells, Sí. que fue la agente literaria que inventó el boom y que tuvo mucho éxito, ¿no? Porque literatura latinoamericana estupenda y mágica y todo lo que tú quieras ha habido siempre. Bueno, pero ahí lo que pasó fue que, y Alba Lucía Ángel me contó, por supuesto, lo que pasó es que ella era parte del grupo, tocaba la guitarra, etcétera, iban de comidas y cosas así, pero un día alguien hizo un comentario de que Carmen era un poquito gorda, y entonces la, la Alba Lucía con esa creatividad que tenía empezó a hacer como una especie, dice ella, como de poema a una ballena, y Carmen Barzal se enojó mucho y me dice, fíjate, estaba al otro lado de la mesa que estábamos comiendo y me hizo así con el dedo y me dijo, tú ponte una cruz, conmigo ya nada. Y no pudo estar en el boom. Entonces, porque habría estado en el boom, ¿te fijas? O sea, estaban todos ellos y García Márquez, que publica 100 años, y Vargas Llosa, qué sé yo, y obvio que habrían dicho, bueno, también la Alba Lucía, porque tenía un texto fabuloso que era, estaba la pájara pinta, ¿no? Pero Carmen la rechazó y no fue su agente, y después, claro, muchos años después, sabía que le faltaba una mujer en el boom, y llegó Isabel Allende, que para colmo tenía el apellido de Allende como Iglesias con su hijo, ¿verdad? Que ya el apellido mueve mucho. Y entonces la contratapa de la Casa de los Espíritus dice, por fin tenemos una mujer en el movimiento del boom. Ya, pero eso es para, bueno, si hay estudiantes de literatura, solo para darles a conocer el otro aspecto de la literatura que tiene que ver con estas cosas azarosas, de que si conoces a un editor o no lo conoces, de si peleas con un agente o no peleas. Todo eso determina si tu libro va a ser vendido o no. Y tu ¿Alguien éxito. quiere hacer algún comentario al respecto? ¿Alguna pregunta ahora? Ah, y también se me suscitó otra cosa que me recordó otra alusión que hiciste, Lucía, sobre el lesbianismo, sobre las historias de lesbianas, y sí, está presente en la obra que a mí me recomendó en su día, que está también aquí presente la profesora, la catedrática de Filología Inglesa, Socorro Suárez, que la veo ahí. La Mira. obra de Sonia Rivera Valdés, cubana, Sí, claro. americana, Sí. las historias prohibidas de Marta Veneranda, ahí está muy presente el tema de las relaciones lésbicas. Sí. Sí, no, mira, a partir de los 70, más que nada 80, surgió una cantidad enorme
de novelas lesbianas. Ahora, yo he estudiado varias, pero la verdad es que yo me quedo con Tu nombre escrito en el agua. Para mí no hay mejor novela lesbiana que yo haya leído que no sea esa. Ahora cuento, en Chile di un seminario y claro, era la Universidad Católica y pregunto, ¿puedo enseñar literatura gay o lesbiana? Y me dijeron que no porque la Universidad Católica defendía todo lo que fuera la familia. Entonces, ya. Pero yo usé un truco, porque así tenemos que hacer eso toda mi vida, he usado trucos para poder conseguir cosas académicas y del centro, ¿no? Ah, entonces les pregunté a los alumnos, ¿les gustaría leer una novela lesbiana? ¿Y cuál de estas dos? Una que es, claro, la En breve cárcel de Silvia Molloy y Tu nombre escrito en el agua. Bueno, eligieron Tu nombre escrito en el agua, pero fíjate, 3 o 4 años después voy a la Católica a hacer otra cosa y aparece un muchacho y me dice, profesora, ¿cómo está? Yo, oh, no, yo estuve en su curso, solo le quiero agradecer que nos haya hecho leer Tu nombre escrito en el agua. O sea, es una novela extraordinaria, Sí. que no ha tenido el peso que debería haber tenido. Sí. Y eso que fue publicada por Tusquets, no sé por qué. Sí, no, bueno, yo solo había mencionado a Sonia Rivera Valdés porque vino también al observatorio a dar una charla ¡Ah, qué hace 2 bueno! años, por eso me acordé y sabía que Claro, estaba el tema. claro, Sí, por sí. supuesto. Hay una pregunta de Alejandra Pierry que dice, ¿qué literatura relacionada con el tema nos recomienda? No sé si literatura se refiere a estudios o a ¿A crítica o a texto? obras de texto. No lo sé, si lo quiere explicar Alejandra Pieris está aquí, ¿sí? Obras de texto, o sea, estudios, ¿no? Estudios. Estudios sobre... bueno, la verdad es Sí, que estudios. hay varios, sí, claro. Pero fíjate, yo creo que si uno quiere estar informada de verdad, es que mira, hay por ejemplo historias de la literatura de mujeres eh, muy anticuadas en el sentido de que muchos nombres, muchas fechas, o sea, muy a lo que era antes, ¿no? Pero sí, pero en este momento no me acuerdo, fíjate, pero sí hay textos, buenos textos, pero si te quieres mantener informada, yo creo que lo mejor para mí, por lo menos, es la revista de estudios de género, que antes se llamaba Letras Femeninas, que es una revista que se publica en Estados Unidos y que le da énfasis tanto a la literatura de mujeres de Latinoamérica como las de España o cualquier otro sector hispano, y que además tiene una variedad de enfoques teóricos y saca números especiales sobre todo esto, ¿no? Eh, creo que yo lo aconsejaría bastante inscribirse. Además hay congresos, hay cosas, hay becas para los estudiantes, hay premios para el mejor ensayo de un estudiante graduado escrito sobre España, sobre mujeres españolas o mujeres latinoamericanas. Um, Y esa también revista de tu estudios de ensayo, género, ¿verdad? ¿sí? Tu ensayo, Lucía, ¿Cómo? tu ensayo por el que te dieron el premio plural. Sería un ensayo a recomendar para este, Claro, pero mira, yo diría que ya no tanto, porque ¿no? algunas cosas que eran súper nuevas ahora ya son conocidas. Gracias a Dios que son conocidas, pero sí, o sea, mira, en términos de eso, yo te aconsejo y lo hago con mucha humildad, pero también con objetividad. Mi libro sobre la mujer fragmentada es fundamental para
empezar a entrar al problema de la literatura de las mujeres. Lo digo porque tiene varias ediciones y la verdad es que hasta hoy de repente recibo un mensaje de Venezuela, ponte tú, donde me dice, oh, muchísimas gracias por este libro tan útil. Sí, la gracia de ese libro es la utilidad. Ahí yo analizo el signo mujer, o sea, qué significa mujer en el siglo XV, qué significa mujer en el siglo XIX. Ah, lo empiezo desde Adán y Eva, toda la parte de la Virgen María, de la figura de la bruja, es decir, voy haciendo una historia de lo que ha significado la palabra mujer, vis a vis, como me gusta a mí, y vieron que me gusta lo cultural, histórico, vis a vis lo que va pasando con el patriarcado, porque obviamente Fray Luis de León, suponte, del siglo XVI, plantea a la mujer como dice él, ¿no? A la mujer hay que tenerla amarrada a la pata de una mesa y en casa. Bueno, eso, a lo que va a decir, bueno, el mismo Rousseau, ¿verdad? A lo que va a decir alguien como Breton, a lo que va a decir Derrida, que también al principio Derrida fue muy sexista con sus eh, con sus planteamientos filosóficos, ¿no? Fue increíblemente sexista. Nosotros seguíamos siendo el suplemento, lo que ayuda, y la figura masculina era lo mejor, ¿no? Bueno, entonces es un trabajo muy completo que pueden citar para muchos trabajos, ¿no? Porque... Pregunta Alejandra Pieve, ¿dónde lo puede conseguir el libro? ¿Es fácil de conseguir? ¿Se consigue bueno, en Amazon? está en Amazon Vale, muy bien. y sí, hay varias, la verdad es que como ganó el premio Casa de las Américas, se publicó en Colombia, lo distribuyó Casa de las Américas, pero también se publicó en Chile. Sí. Entonces, hay varias ediciones del libro ya, sí. Pero Y entonces, realmente que se los recomiendo como amiga. claro, Creo no, que es no, un porque libro es que vale la pena. fundamental. Dos últimas preguntas ya que tenemos aquí. ¿Qué poetas latinoamericanas vale la pena leer en tu opinión? Poetas. Ah, poetas, claro. Bueno, a mí me gusta mucho Pizarnik, que es una escritora argentina muy buena. Hoy, pero claro, ustedes me llevan la mente de un lado para otro. Tengo que ubicarme. Eh, es que hay tantas poetas también. Oh, Carmen Berenguer de Chile también es buena. Nancy Morejón de Cuba, una gran poeta cubana, es Nancy Morejón, decididamente. Y bueno, hay muchísimas más. Si gustan, me escriben. Voy a poner aquí Tú en el dales chat tu mi dirección, ¿te dirección, parece, Lucía? claro, y Sí. ya, claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Y la otra pregunta, ya la última, La última. pregunta Brenda Romero, ¿nos podrías decir en qué libro o artículo de Irigaray se habla de la economía de la placenta? Fascinante concepto. Ah, uy, en este momento no me acuerdo, pero sí te recomiendo el libro publicado en Estados Unidos de una crítica norteamericana sobre Luis Irigaray. No recuerdo el título. Me puedes escribir y yo te lo ubico en mis bibliografías. Pero ese libro sobre Luz Irigaray es increíblemente iluminador, porque Luz Irigaray, como todos los pensadores, ¿verdad? Una idea por aquí, otra idea por allá, un ensayo acá, por ejemplo, el cuerpo a cuerpo de la madre, que es un concepto maravilloso que ella tiene. Pero Rutherford me parece que, no, pero no estoy segura. Bueno, en todo caso, yo se los puedo dar la bibliografía. Eh, este libro de esta crítica de Estados Unidos es tan completo y te hace comprender tan bien a Luz Irigaray que te digo que es una verdadera joya. Y yo te recomendaría
leer primero el libro de ella sobre Irigaray, como también recomiendo leer un libro sobre Derrida y no a Derrida, porque como estudiantes nosotros queremos como algo más sólido, más jerarquizado, no sé, algo más intelectual, pero aquí hay mucha divagación también, ¿no? Como es, o sea, que si tú lees este sexo que no es uno de Lucy Irigaray, entiendes, pero no entiendes 100%. Es esta señora teórica la que te va a iluminar completamente sobre Lucy Irigaray. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucía, de No, verdad, gracias a por tu ustedes. charla, por tus respuestas, por tus opiniones y reflexiones, por tus Y es más de la recomendaciones. 1:30. Ha sido un privilegio, de verdad. Y Sí, no, muchísimas para gracias mí a también. todos por su asistencia. Estoy segura de que habrán disfrutado y aprendido. ¿Eh? Un abrazo para todos. Gracias, Lucía.